Ahsoka Tano no sobrevivió a la Gran Purga por suerte. Sobrevivió porque el Alto Consejo la traicionó primero. Lo que hoy vamos a ver no es la historia de una Padawan que fracasó, es la de una mujer que fue salvada por la hipocresía de sus maestros. La Orden la sacrificó como chivo expiatorio, la humilló y la desechó. Y vamos a descubrir cómo el golpe final que destrozó su fe en ellos y que irónicamente selló su salvación ni siquiera fue la acusación. Fue una sola frase que usaron para perdonarla. Empezamos, muñeco. Para entender por qué la desecharon tan rápido, primero veamos quién era ella. Y es que no era una Padawan cualquiera, era un símbolo. Fue descubierta por el maestro Plo Koon, uno de los miembros más respetados del Alto Consejo. Esto es clave, cuando la trajo al templo la cuidó y siempre la consideró familia. Luego el maestro Yoda, en un movimiento que muchos consideraron una locura, se la asignó a Anakin Skywalker. ¿Por qué? Sentía que la responsabilidad de enseñar, de tener una vida a su cargo, lo forzaría a madurar. Curiosamente, el resultado fue lo contrario. Ahsoka se convirtió en el espejo de su maestro. Desde su primera misión en Christophsis dejó claro que no era una estudiante dócil. Su confianza rozaba la arrogancia. ¿Los asistentes llevan esto? Yo soy una Jedi. Y desde el día 1 chocó con Skywalker hasta que ambos se dieron cuenta de que eran idénticos. La apodó Snips por su actitud respondona y ella él Sky Guy para bajarlo de su pedestal del elegido. Prácticamente se convirtieron en hermanos. Pero eso sí, no solo copió su impulsividad, aprendió la lección más profunda y para la institución la más peligrosa: valorar a las personas por encima del dogma. Fue creada en el campo de batalla, vio a los clones no como unidades, como muchos lo hacían, sino como individuos. El Capitán Rex no era un soldado, era su amigo. Estaba dispuesta a doblar cualquier regla si eso significaba salvar a su gente. ¿Y el consejo? Al principio les encantaba esto. Ella y su maestro eran la cara de la propaganda de la República, los héroes de guerra. Pero en privado, algunos como Mace Windu veían esto como una desconfianza absoluta. Veían a una niña que estaba aprendiendo a operar fuera de la jerarquía. La prueba de fuego fue Onderon, donde el consejo los envió no como guardianes, sino como asesores militares. Fue a entrenar a un grupo de insurgentes locales liderados por Saw Gerrera para que usaran tácticas de guerrilla. Piénsalo tantito, la orden la envió a enseñar a la gente a poner explosivos y a hacer emboscadas. Ellos mismos la pusieron en esa zona gris. Demostró ser brillante en eso, pero al hacerla la soldado perfecta, la convirtieron en la figura menos pura. Se volvió impredecible y peligrosa para el dogma, y los maestros, que pasaban más tiempo meditando en su torre que en las trincheras, nunca confiaron plenamente en ella. ¿La usaban? Sí. La respetaban como arma, pero la veían con la misma desconfianza con la que veían a Skywalker. Y esa desconfianza fue el cimiento de la traición. El desastre ocurre en el peor momento posible. Las guerras clon se han estancado. La opinión pública está harta. La gente en Coruscant ya no ve a los protectores como salvadores, los ve como los generales que perpetúan un conflicto sin fin. Y entonces un sabotaje devastador sacude al templo. Un hangar completo es volado usando unos nanodroides, acabando con las vidas de miembros de la orden, clones y trabajadores civiles. Esto no es solo un ataque, es una crisis de relaciones públicas. Y el primero en señalar con el dedo es el almirante Tarkin. Entendamos a este hombre, para él los Jedi son un culto obsoleto. Él representa la facción militar que cree que la República solo puede salvarse con orden, control y un ejército centralizado, como el futuro imperio, no con misticismo. La presión sobre el consejo es brutal. Necesitan un culpable y lo necesitan ya. La investigación inicial apunta a una civil, Leta Thurmond, la esposa de uno de los trabajadores del hangar que terminan encarcelando. Ahsoka y Anakin la interrogan. Ella confiesa haber orquestado el ataque, pero su historia no tiene sentido. Se ve aterrorizada. Más tarde pide ver a la Padawan a solas en su celda. Dice que tiene más información, pero que solo confiará en ella. En su intento por hacer lo correcto y llegar al fondo del asunto, va. Y ahí la trampa se cierra. Le confiesa que todo fue idea de un Jedi, que la obligó y la amenazó. Pero antes de que pueda decir el nombre, se agarra la garganta, se eleva en el aire y es silenciada usando un estrangulamiento de la fuerza. ¿Y quién estaba en la sala, con la mano extendida, intentando ayudarla? Solo Ahsoka. Las cámaras de seguridad graban la escena perfecta, pero sin audio. Para Tarkin y los comandantes clon, el caso está cerrado. Ella silenció a la testigo. La mueven a una celda de máxima seguridad. Estando sola, encuentra una tarjeta llave en el suelo, pensando que es Anakin quien la está ayudando. La usa para abrir la puerta y al salir encuentra a sus guardias clones noqueados. Se da cuenta de que es otra trampa. Sabiendo que es su única oportunidad, escapa de la prisión y se dirige a los bajos fondos. Ahora sí, es oficialmente una fugitiva. Y esto es lo peor que pudo hacer. Para Tarkin es la confesión definitiva y para los maestros es la prueba de su traición. Sin
embargo, logra escapar otra vez, pero el consejo ordena una cacería humana por todo Coruscant. Y aquí está el movimiento más cruel. Ponen a su mentor y a Plo Koon al mando de la búsqueda. Usan a su hermano y a su padre para rastrearla. Ahsoka es brillante. Se esconde en los niveles más bajos, pero se da cuenta de que no puede confiar en nadie, excepto, irónicamente, en Asajj Ventress. Piensa tantito en esto, muñeco. Su desesperación es tal que su única aliada es una ex-Sith, una cazarrecompensas. Y la ironía más grande es que una usuaria del lado oscuro es la única persona en la galaxia que la escucha y le cree. Pero la verdadera culpable es más lista. La ataca, la noquea y le roba sus sables y su máscara. Ahora, haciéndose pasar por ella, contacta a Ahsoka y la guía a la trampa final, un almacén en los bajos fondos lleno de nanodroides explosivos. Cuando llega descubre el engaño, pero es demasiado tarde. Los clones la acorralan, la encuentran sola, rodeada de explosivos y la evidencia es absoluta. Un clon le dispara con el aturdidor y ella cae noqueada. Aquí es donde la traición se vuelve institucional y ocurre en dos fases. La primera traición es la expulsión. Ahsoka es llevada encadenada ante el Alto Consejo. La sala está llena y el panorama no podría ser peor. Tarkin se presenta y en un movimiento político brillante solicita formalmente que el Consejo renuncie a su jurisdicción sobre la Padawan. Argumenta que al haber sido acusada de alta traición contra la República, su caso ya no es un asunto interno de la Orden, es un asunto de seguridad militar. Este es el momento de la verdad para el Consejo. Aquí es donde Mace Windu o Yoda podían haber dicho algo a Tarkin como: Almirante, la Padawan Tano es una miembro de nuestra institución y nosotros nos encargamos de nuestra propia justicia. Pero no lo hacen, están contra la pared. La opinión pública avivada por políticos como Tarkin están en su contra, y si el liderazgo se niega a entregar a la Togruta, parecerá que están encubriendo a uno de los suyos. Se verán débiles y corruptos. Es un acto de cobardía política sin precedentes. El Consejo decide salvar su reputación a costa de la vida de una Padawan, solo para calmar al Senado y fingir que nadie está por encima de la ley, y votan para expulsarla de la Orden. Y no es solo una votación, es una humillación pública. La llevan al centro de la sala, no como un Jedi, sino como una criminal. Los guardias del templo, los símbolos máximos de la fe, la sujetan. Luego, le quitan su trenza de Padawan. No es un corte de pelo, es despojarla de su identidad. Es el símbolo de toda su vida, cada lección, cada batalla, cada sacrificio. Arrancado. Y ahí llega la segunda traición. El sacrificio. La entregan sin su rango, sin su sable y sin la protección de la Orden a un tribunal militar. El juicio es una farsa. El almirante, actuando como fiscal, la despedaza. Presenta la evidencia del montaje como un caso cerrado. La fuga, el silenciamiento de la testigo, los nanodroides, y pide sin dudarlo un segundo la pena capital. Padme Amidala, a su defensora, hace un trabajo brillante. Apela a la lógica, a la falta de pruebas contundentes, pero es inútil. Está luchando contra un sistema que ya ha decidido el veredicto. ¿Y dónde está el Alto Consejo? En las gradas. Yoda, Obi-Wan, Plo Koon, todos observan en silencio como espectadores, mientras el sistema que juraron proteger se prepara para sentenciar a una niña inocente que ellos mismos entregaron. Mientras tanto, el único miembro de la Orden que está haciendo trabajo de guardián es Anakin. Furioso, y mientras el juicio ya está ocurriendo, desobedece la orden directa del Consejo de dejar que el tribunal decida. Va a buscar la única pista que tiene, Ventress. Es él quien la encuentra y le cuenta todo, que Ahsoka la buscó, la ayudó y que luego fue atacada por la verdadera culpable, quien le robó los sables. E inmediatamente identifica a la culpable, Barry Sophie. Anakin va directo al templo y la confronta. La captura en un duelo brutal y la arrastra al tribunal justo cuando el jurado está a punto de leer el veredicto. Y aquí la tragedia se vuelve ironía. Barry confiesa y su discurso hiela la sangre. Dice que lo hizo porque la República está fallando, porque los Jedi han fallado, que la Orden se ha corrompido, que se han convertido en generales, en belicistas ciegos por su propia arrogancia, en hipócritas que ya no sirven a la luz. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Es declarada inocente. El Consejo se dio cuenta de su error garrafal, ¿verdad? Y aquí es donde viene la jugada maestra de la arrogancia, la verdadera traición. Pero mientras llegamos a esto, muñeco, quiero decirte que si te está gustando este contenido, me apoyes a hypearlo. Esto es muy sencillo, lo haces deslizando a la derecha los comentarios y de ahí vas a encontrar el botón hypear. Puedes hacerlo hasta 3 veces y de verdad te lo voy a agradecer un montón. Esto nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Y ya que andas por ahí, muñeco, ¿por qué no le das like y también te suscribes? Te lo agradezco un montón. Bien, Anakin resolvió el caso. Y aquí es donde la Orden comete su error final. La verdad es pública. Barry Sophie es arrestada en medio de la corte. Ahsoka Tano es libre. El Consejo la manda a llamar y la hacen regresar a la misma sala donde días antes la habían despojado de su identidad.
La atmósfera es increíblemente tensa. Su maestro está ahí, a su lado, sonriendo por primera vez en días. Él está feliz de que su aprendiz vuelva a casa, de que la familia esté junta de nuevo. En su mano sostiene la trenza de Padawan, lista para devolvérsela. Él cree que todo está arreglado. Este es el momento. Aquí es donde los grandes maestros como Yoda, Plo Koon y Mace Windu podrían haber salvado la galaxia. Es el punto de inflexión. Aquí es donde podrían haber dicho algo como: Ahsoka, te fallamos, perdimos el rumbo, estábamos ciegos por la política y el miedo y te sacrificamos para salvar nuestra reputación. Perdónanos. Si hubieran hecho eso, si hubieran admitido su error, habrían demostrado que la institución aún podría salvarse. Le habían demostrado a Anakin que la justicia y no el dogma era lo que realmente importaba, pero no lo hacen. Y entonces, en lugar de una disculpa, Mace Windu, con toda la arrogancia de la orden, da un paso al frente y suelta la frase que lo dinamita todo, la frase que te prometí al inicio. Él dice: esto fue una prueba, y gracias a lo que pasaste, te has convertido en una Jedi todavía más digna. A ver, no fue injusticia, no fue un error, fue una prueba. Esta frase es la clave de todo. Decir que fue una prueba implica dos cosas horribles. En primera, que el consejo no tiene responsabilidad alguna, que fue el destino o la fuerza quien la probó, y que ellos simplemente fueron los instrumentos. Se absuelven a sí mismos de toda culpa. Y en segunda, que todo sufrimiento, el miedo a la sentencia capital, la humillación de ser despojada, la traición de sus amigos fue, en el fondo, bueno para ella. Que fue una lección que la hizo más fuerte. En este instante, ella lo entendió todo. Que no había justicia en esa sala, solo dogma. Vio que Barry Sophie, la autora del ataque, tenía razón. La institución estaba rota y era irreparable. No solo se negaron a aceptar su responsabilidad, sino que invalidaron su dolor, su miedo, su humillación y lo llamaron entrenamiento. En este momento, la orden demostró que su arrogancia y su imagen pública eran más importantes que la verdad, más importantes que la justicia y más importantes que su gente. Anakin, sin entender la gravedad de lo que Windu acaba de decir, se acerca feliz y le ofrece la trenza de Padawan. Te piden que vuelvas, Ahsoka. Yo te pido que vuelvas. Y Ahsoka, con una calma que hiela, cierra su mano y rechaza la trenza. Lo siento, maestro, pero no voy a volver. Anakin está devastado. La sigue hasta la salida del templo, hasta las grandes escaleras, mientras el sol de Coruscant se oculta. Le ruega, le dice que la orden la necesita, que él la necesita, y en su desesperación confiesa lo que él mismo siente. Yo te entiendo, más de lo que puedas creer. Y ella lo mira, sabiendo el dolor que él siente, sabiendo que él ve la misma podredumbre, pero es incapaz de dejarla ir, y le dice la palabra que lo confirma todo. Ya sé. Esta es la tragedia. Ella sabe que él está tan atrapado por sus lealtades, a Padme, a Palpatine, a la Orden, como ella lo estaba por la suya. Pero ella sí puede romper las cadenas. En ese momento, es la única persona en esa escena que aprende la verdadera lección de la Orden del desapego. Pero no desapego del amor como le enseñaron, sino desapego de una institución corrupta. Se da vuelta y baja las escaleras del templo sola, hacia el atardecer, dejando a un Anakin destrozado en la puerta. Ese día ella no abandonó a los Jedi, ellos la abandonaron. Y al elegir irse demostró ser más sabia y más fuerte que todo el consejo. Pero a ver, muñeco, ¿por qué fue la única decisión correcta? Porque si se hubiera quedado, si hubiera aceptado esa disculpa falsa y esa trenza manchada de arrogancia, se habría quedado en el templo y semanas después, cuando la gran purga comenzara, habría sido solo otra víctima más en la caída de la Orden. Al irse, se salvó, se desconectó del sistema corrupto justo antes de su colapso total. Sobrevivió, y al hacerlo pudo encontrar su propio camino. Se convirtió en Fulcrum, una pieza clave en la fundación de la Alianza Rebelde. Se convirtió en la luz que la Orden decía ser. Su abandono no fue un acto de cobardía, fue el mayor acto de sabiduría. Fue la única forma de seguir siendo una verdadera guardiana de la paz en un tiempo que la institución había olvidado por completo cómo serlo. Ahsoka eligió la luz al abandonar la institución que decía protegerla, pero su decisión tuvo una consecuencia trágica. Dejó a su maestro, aún más solo y desilusionado con la Orden. Su partida fue el primer clavo en el ataúd de Anakin Skywalker. Fue la traición familiar que le demostró que sus líderes eran hipócritas. Y si quieres saber cómo esa traición y muchas otras fueron usadas por Palpatine para crear su arma perfecta, en este video vemos precisamente eso. Y justo cómo exactamente la traición hizo el arma perfecta del Imperio. Créeme, este video está increíble. Nos vemos allá, muñeco.